Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 13 de mayo. Empezamos a grabar a las 5 menos 5 de la tarde, hora española, 6 horas menos hora de Nueva York. Antes de empezar, recordarles que el día 22 de mayo en Intefi Escuela de Negocios se celebrará el día de la oferta Flash, con un descuento de hasta el 50% en los programas de la escuela, solo durante las 24 horas del próximo jueves de la semana que viene, día 22. Y a estas horas pues tenemos un mercado muy tranquilo, no nos debe extrañar porque como ya estamos comentando desde ayer, el dato del acuerdo comercial con China o el acuerdo provisional con China es una noticia de muy gran envergadura, es una noticia con capacidad incluso de servir como catalizador para que SP500 y SP500 futuro puedan romper sus respectivas medias de 200. No es algo confirmado, pero el dato tiene mucha fuerza. Los chinos han confirmado hoy precisamente que todo es así. También confían en que pueda haber reducciones posteriores en las negociaciones. Y bueno, pues parece que reina un poco el sentido común, al menos de momento. Los aranceles van a quedar finalmente más altos de lo que se esperaba, pero no tan altos como se llegó a temer. Hoy Goldman, por ejemplo, pues ha rebajado las previsiones que tenía de aranceles globales. Siguen siendo altos, siguen siendo los más altos desde la época de los años 30, como ya sabemos, pero no tan alto como se esperaba. Y bueno, pues de momento el comercio entre China y Estados Unidos, pues con todas estas medidas se debería descongelar. Ese es el camino y no los líos y los enredos. El ir negociando. Además, hoy Trump andaba por Arabia Saudita, ha anunciado una asociación económica entre Estados Unidos y Arabia Saudita. No es una cuestión baladí, ya se sabía que esto iba a pasar, pero no es una cuestión pequeña, sino que se lo digan a Nvidia, porque uno de los grandes beneficiados de esa asociación económica entre Estados Unidos y Arabia Saudita es Nvidia. Hoy ha anunciado que va a construir en consorcio con Umain fábricas de inteligencia artificial en toda esta zona de Arabia Saudita. Está subiendo un 6,34%. Este acuerdo le viene muy bien, ya que estamos con los 7 magníficos. También tenemos subidas de Meta, más 2,5. Amazon también bien, más 2,32. El único que baja es Microsoft y no es algo importante, con una bajada del 0,19. Atención al VIX, porque cae 2,69% hasta 17,70. Muy por debajo ya de 20. Es un mercado ya no volátil. Lo cual, pues francamente se agradece, ¿no? Ya estaba bien de tanto bandazo y de tanta cosa. Aquí vemos el gráfico reciente, la locura del mes de abril, cómo se disparó la volatilidad, llegó prácticamente a 60 y cómo ya desde ahí pues ha ido llevando un descenso paulatino. Y atención, porque está incluso amenazando con romper la media de 200, el gráfico del VIX en este momento. Insisto en que se agradece y mucho que tengamos un mercado un poco más tranquilo, un mercado con un rebote prodigioso desde mínimos que en este momento le lleva a pasar prácticamente al SP500 a positivo en el año, con todo lo que llevaba caído, más de un 20% en el mes de abril. Aquí lo tenemos en este gráfico esquemático de Charlie Vilello, que se ve más facilito, más 22% de subida desde el mínimo que tocó el 7 de abril. Y parece que la situación se ha regularizado. Y recuerden, la situación se ha regularizado con algo tan fácil como que el gobierno de Estados Unidos ha cambiado el tono. Ha dejado de dar sustos, ha dejado de meter miedo, lo cual era un error gravísimo, porque estaban provocando una crisis de confianza sin precedentes. Y les ha bastado con cambiar de tono para conseguir un rebote, pues también con pocos precedentes. Sí que hay precedentes, pero no muchos. De un rebote tan violento del 22% de la zona de mínimos. Simplemente cambiando de tono. Así de fácil. Lo que les decía una y otra vez, esto no es el COVID, esto no es la quiebra de Lehman Brothers, porque es una crisis de confianza creada por los políticos. Igual que la crean, la pueden descrear simplemente cambiando las cosas, ¿no? Cosa que no era tan imposible ni tan difícil. Y aún tiene potencial de subir bastante más, porque fíjense
Si sumamos a los CTAs, más los fondos de control de volatilidad, más los que se mueven por sistemas de paridad de riesgos, la poca exposición que hay de los sistemáticos en su conjunto. Hay muy poca exposición de los sistemáticos. Si los sistemáticos empiezan a entrar a saco todos, el mercado tendría mucho potencial alcista. Esto es muy importante, estas posiciones tan bajas de los sistemáticos. Además, en las cifras de contabilidad nacional que se están dando los últimos días en Estados Unidos, pues se ve que, claro, los aranceles, como digo, están ahí, son más altos, no son disparatadamente altos como parecía, pero son altos, están ahí, y está generando muchos ingresos para Estados Unidos. Se hablaba en el mes de abril de entradas de 17.000 millones de dólares en aranceles, que están batiendo récords de entrada de aranceles desde hace ya tiempo. Les recuerdo el gráfico que les mostraba ayer, donde se veía el superávit con el que se había cerrado fiscalmente el mes de abril, distorsionado, eso sí, porque es el mes en el que se pagan los impuestos allí. Pero, bueno, es otro factor más. Si está entrando dinero, como quería Trump, vía aranceles, ahora falta ver si va a tener efectos macroeconómicos o no este nivel alto, pero no tan disparatamente alto como se temía. De momento, hoy una prueba de fuego la teníamos en el dato de IPC, y el dato de IPC pues no ha mostrado una afectación clara en el tema, eso está claro. Y para los que están obsesionados con la inflación de los huevos, yo no sé por qué, pero es que sale por todos los lados. Los huevos, la inflación de los huevos. Bueno, pues miren, hasta los huevos se han calmado. Este es el cambio mensual de la caída de precios de los huevos dichosos, que es la segunda mayor de la historia de caída de los huevos en un mes. La primera fue en los años 80. Oye, hablando de huevos, hoy he tenido yo un incidente un tanto naturaleza en su máxima expresión. Uno de los zorros que van rondando por aquí ha saltado la valla del gallinero de mi vecino y se ha enmendado una gallina. Todo eso lo he visto yo desde mi ventana mientras llamaba al vecino para que saliera corriendo a parar el asunto. Hablando de huevos, me ha recordado esa escena. Bueno, pues eso, hasta los huevos están bajando. En general, los datos huevos aparte han sido buenos. El IPC ha tenido un 0,2% con un número sin redondear de 0,221%, y esto le lleva a una subyacente del 2,3%. El objetivo es el 2%. Ya estamos en el 2,3% y por debajo del 2,4%, que era lo que se esperaba, y es el menor nivel de interanual desde el año 2021. O sea que la inflación de momento bien, no sabemos qué va a pasar en próximos datos por la influencia de los aranceles, pero de momento bien. La subyacente más 0,2% cuando se esperaba más 0,3%, y la interanual pues más alta, pero dentro de lo esperado 2,8%. El dato sin redondear de la subyacente ha sido de 0,237%. O sea que, bueno, más o menos bien. Y una métrica muy importante que la destacaba Timiraos del Wall Street Journal es que si tomamos los últimos 3 meses de la subyacente y los anualizamos, que es una métrica que mira mucho la Reserva Federal para hacerse una idea de las tendencias de corto plazo, le da una subyacente del 2,1%, también muy próxima a los objetivos. Por lo tanto, un dato estupendo, un dato que al margen de todos los temas arancelarios, que ya de por sí pues son positivos, pues está apoyando mucho al mercado. Desde que se ha publicado la cifra, el S&P 500 está bastante más alto. Estaba en 5.850 y tantos antes de la publicación del IPC, y como vemos ahora, pues está prácticamente 50 puntos más arriba, un 0,8%, una cosa así. Bien, con todo esto, pues tenemos unas bolsas europeas tranquilas, DAX más 0,26%, Eurostoxx 50 más 0,45%, el Stoxx 600 plano, el IBEX 35 subiendo 0,88%. Tenemos en divisas que el euro recupera fuertemente posiciones, más 0,67%, y el dólar contra el yen baja 0,32%. También la libra sube contra el dólar 0,57%. Evidentemente,
estos son consecuencias de ese IPC benévolo que hemos tenido, debilita el dólar automáticamente. El Bitcoin bien, bastante estable en los últimos días, más 0,53 hasta 103.352. Y los bonos, pues el Bund alemán baja 0,14%, a pesar de que ha tenido un dato a favor. El dato de confianza empresarial del Instituto Alemán ZEW, que ha terminado menos 82, cuando se esperaba menos 77, realmente un mal dato. Y los bonos americanos están planos, favorecidos, aunque se están desactivando como valor refugio ante la fuerte subida de las bolsas, pues hay que tener en cuenta que el dato de IPC les favorece y mucho. Es un buen dato también para los bonos. Así que bono americano de 10 años más 0,03%, el S&P 500 sube, después del IPC ya se ha consolidado un poco la subida, 0,69%. El Nasdaq también muy favorecido por esa subida de Nvidia, acabamos de ver. Recuerden que Nvidia es prácticamente el 6% del mercado. O sea que de este 0,7% del S&P 500 y Nasdaq, quiero decir, de este 0,7% del S&P 500, prácticamente 0,4% se debe a Nvidia. Y de los otros tan solo un 0,3%. A que ya ven lo que influye Nvidia, muchísimo. Y el Russell, pues como tiene menos efecto Nvidia, más 0,43%. El oro tiene una subida del 0,70% hasta 3.250 y el petróleo, pues como hay mucha menos aversión al riesgo y sobre todo hay un muy fuerte descenso de las previsiones de recesión, eso está clarísimo, por todos los sitios están rebajando las posibilidades de recesión, pues esto para el petróleo le da la vida, más un 81% hasta 63,07. Para terminar, le vamos a dar un obligado repaso a la publicación mensual que ha publicado hoy Bank of America de la mano de Hartnett, esa encuesta que hacen con los fondos gigantes, con los gestores de esos fondos, y que últimamente está funcionando muy bien como ley de sentimiento contrario. Como muy bien destaca Hartnett, es muy importante que tengamos en cuenta que no conocían los resultados de la reunión de Ginebra, que han sido tan positivos para los mercados y para las perspectivas en general de la economía, bajando fuertemente las perspectivas de recesión y calmando también las de inflación. Ellos no lo conocían cuando respondieron. Casi todos, el 75%, se hizo antes de lo de la reunión de Ginebra, el 25% parece que después. Bueno, pues a pesar de que la mayoría aún no sabían esto, los niveles de cash se han reducido del 4,8 a 4,5. Hay más entradas en tecnología, pero los grandes gestores esperaban unos niveles de recesión de tarifas o de aranceles más altos de lo que parece que va a haber. Bueno, el caso es que están menos pesimistas. El 59% esperan un crecimiento global débil cuando en la encuesta del mes anterior era un 82%. Solamente ahora les parece que vaya a haber recesión al 1% nada más, cuando en el mes anterior era el 42%. Fíjense qué cambio tan radical han tenido, y todo por el cambio de tono que ha tenido Trump y que ha tenido el gobierno en las últimas semanas. Así de fácil. El aterrizaje suave ahora es la opción preferida del 61% de los gestores. El aterrizaje duro 26% y no aterrizaje 6%. Aquí tienen el gráfico con el nivel de caja, está subiendo, eso es bueno, es malo para el mercado cuando está muy bajo, pero ahora se está separando. Y fíjense el cambio tan violento que han tenido de opinión respecto a lo del aterrizaje suave y todo eso. El mes pasado tan solo el 37% hablaban de aterrizaje suave y 49% duro. Y este mes 61% suave y 26% duro. Un cambio de opinión, pues francamente, un poquito radical, ¿no? Ya ven también el cambio tan tremendo y tan rápido de los que piensan que no va a haber recesión. Ha caído 40% a prácticamente ninguno. ¿Quién espera 2 bajadas de tipos este año? El 46%. 3 bajadas, tan solo el 25%. Una bajada, el 16%. ¿Qué esperan que pase con las bajadas de impuestos respecto al déficit de Estados Unidos? 75% creen
que va a subir el déficit. Este gráfico es muy importante. ¿Cuáles son los riesgos de cola? Es decir, qué eventos podrían sobrevenir que pudieran causar grandes caídas del mercado del 20% o más. Bueno, pues 62% creen que ese poder lo tiene una guerra comercial una guerra comercial que provocara una recesión global. 62% creen que ese podría ser el gran riesgo de cola. Es decir, se refiere a las colas de las campanas gaussianas a la izquierda, grandes pérdidas. 62% guerra comercial. 15% que la inflación obligara a la Reserva Federal a subir tipos y 14% pues que hubiera un crash en el dólar. ¿Dónde podría haber un susto en los mercados de crédito? 43% piensan que la guerra comercial también. ¿Y cuál es el trade que opinan que es el más concurrido? Bueno, pues un 58% piensa que es largo de oro y ya en segundo lugar sería con un 22% largo de los 7 magníficos, ya a mucha distancia, con un 11% largo de bolsa de Estados Unidos, perdón, de Europa. Largos de bolsa de Europa. La inmensa mayoría piensan que el oro está sobrevalorado en este momento. Fíjense, el nivel de sobrevaloración es el más alto desde que se calcula la encuesta. Pues tienen todos los datos. Nos quedamos con un mercado alcista por el momento, gracias al buen ambiente que hay respecto a temas arancelarios y también pues respecto al IPC. Lo importante ahora es ver si caen definitivamente las medias de 200 o no caen. La media de 200 del spot está quedando a 30 puntos ya, una cosa así por encima, está alejándose bastante. Y respecto a la media de 200 del futuro, pues está en ello, está justo encima en este momento. No se puede saber, vamos a ver qué pasa. Si se escapa, tiene vía libre para irse a máximos históricos, lo decíamos esta mañana y lo seguimos manteniendo. Si aguanta, pues habrá que ver. Pero de momento, 5.000... Vamos a ver el nivel exacto. Media de 200... No la veo. Aquí, 5.880. En este momento estaría 30 puntos por encima de la media de 200. Puede ser que la consiga romper. Si la rompe, se puede ir volando. Si lo consigue, pasaría a ser ese 5.880 un nivel de soporte mayor. Pues lo dicho, tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, denle al like, por favor, que nos viene siempre muy bien. A nivel de vídeos personales, me despido hasta mañana con el vídeo de apertura. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena tarde. Saludos desde Suiza. Gracias.